Durante años me conté la mentira de que podía con todo, que la vida era caos y que ese caos era parte del juego. Vivía corriendo, resolviendo, improvisando. Me aplaudían por eso. Eres un guerrero, decían. Pero por dentro me estaba desmoronando. Y no por falta de fuerza, por falta de estructura. Porque una vida sin orden es una vida sin dirección. Y sin dirección, cualquier viento te arrastra. La verdad es que nadie me enseñó a organizar mi existencia. Me enseñaron a reaccionar, a adaptarme, a sobrevivir, pero eso tiene un precio, y lo pagué caro. Relaciones rotas, energía drenada, propósito confundido con ocupación, hasta que un día me harté. Me obligué a parar, a mirar lo que no quería ver, y ahí lo entendí. El desorden no era afuera, era dentro, y si no lo enfrentaba, me iba a tragar. Organizar tu vida no es una opción, es una declaración. Es elegir dejar de mendigar claridad en medio del ruido. Es decirle al mundo y a ti mismo que ya no estás dispuesto a ser una versión parcial de lo que podría ser. No importa cuán fuerte seas, si no tienes orden, tarde o temprano te rompes. No vine a hablarte de agendas bonitas ni de apps milagrosas. Vine a hablarte de una decisión brutalmente necesaria. Obligarte a tomar el control de tu realidad, a construir desde el fondo, a elegir estructura no como castigo, sino como camino de poder. Porque la verdadera libertad empieza cuando decides ordenar tu vida desde adentro. Siempre que abro los ojos y veo desorden a mi alrededor, no lo ignoro. Ya no puedo, lo aprendí a golpes. Ese caos visible es simplemente la proyección de un desorden que grita desde adentro. Durante años lo justifiqué. El ritmo, los compromisos, la velocidad del día a día, pero la verdad era otra. Mi mente estaba atrapada en ciclos no resueltos, decisiones postergadas, emociones acumuladas que nunca procesé, y ese ruido interno buscaba salir por algún lado. Es como si mi entorno se convirtiera en el espejo que me mostraba lo que me negaba a ver. Mi escritorio lleno de papeles, mi agenda caótica, mi casa hecha un campo de batalla emocional. No era un tema de tiempo, era un tema de enfoque. El orden no empieza por una lista de tareas, empieza por una conversación brutalmente honesta contigo mismo. ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás reprimiendo? ¿Qué miedo estás camuflando con distracción? Recuerdo una etapa donde lo tenía todo a nivel profesional, pero sentía que el alma se me escapaba entre los dedos. Mi closet era un símbolo, lleno de cosas, pero nada con sentido. Así estaba yo, lleno de actividades, lleno de ruido, pero vacío de dirección. Y ahí fue donde lo entendí. El entorno me hablaba, solo tenía que escucharlo. Tenía que dejar de callar las señales y empezar a responsabilizarme. Tomé un día entero y lo dediqué a enfrentar ese entorno. No a limpiar, a enfrentar. Cada objeto, cada pendiente, cada rincón me obligaba a mirar hacia adentro. ¿Por qué esto sigue aquí? ¿Qué historia no he cerrado? Fue brutal, pero al final no solo tenía un espacio más limpio. Tenía más paz, porque cada vez que soltaba algo afuera, soltaba algo dentro. Y eso no tiene precio. Organizar no es una moda, es una declaración. Es decirle al mundo y a ti mismo que mereces claridad, que ya no estás dispuesto a tolerar el caos como estado natural, porque el caos solo se vuelve hábito cuando te acostumbras a vivir personas y situaciones anestesiado. que, como pasa Y yo ya con las había bolas tenido de billar, suficiente anestesia ven a emocional. personas y situaciones Desde entonces que, como pasa aprendí a con las bolas identificar de la billar, conexión entre mis emociones y mi entorno. Si mi energía baja, reviso mi espacio. Si mi enfoque se dispersa, reviso mi calendario. Y casi siempre la algunos respuesta dicen que está quieren ahí, serlo, porque no puedes pero cambiar luego lo que no como enfrentas. mucho compran un No billete puedes de la enfrentar lo lotería. que no Algunos reconoces. dicen que quieren El serlo, desorden no es pero el luego enemigo, es el mensajero. Muchos buscan soluciones mágicas para sentirse mejor, pero siguen rodeados de símbolos de desorden. No puedes avanzar con anclas puestas. Es como querer correr una maratón cargando una mochila llena de pasado. Cada papel sin pero resolver, no están cada preparados mensaje para no hacer respondido, sacrificios. cada Pero no compromiso están que preparados evades, para pesa. hacer Y sacrificios. hasta que no te hagas Pero cargo, no están seguirá preparados. pesando. No fue un gurú ni un libro lo que me sacudió. Fue mi propia incomodidad. Esa sensación de que algo no estaba bien y que por más que lo maquillara, el reflejo no mentía. Empecé a usar mi entorno como barómetro. Si todo está fuera de lugar, algo dentro también lo está. Y eso se volvió una regla, una alerta. Pero ordenar no se trata de estética, se trata de identidad. ¿Quién estoy siendo cuando dejo todo por la mitad? ¿Qué estoy permitiendo al rodearme de cosas que ya no resuenan conmigo?
Y en esa introspección encontré algo más profundo. El caos era una excusa para no enfrentarme conmigo mismo. Y ahí empezó todo. La organización dejó de ser una tarea y se volvió un camino de transformación personal. No por fuera, por dentro, porque el verdadero orden empieza en la mente y lo demás solo lo refleja. Hubo un momento en mi vida en el que ya no podía seguir pretendiendo que lo tenía todo bajo control. Estaba improvisando. Sí, funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Cuando vives apagando fuegos todo el tiempo, llega un punto en el que te conviertes en el incendio. Me despertaba cada día sin una dirección clara, solo con la urgencia de resolver. Y la urgencia mata el propósito, porque lo urgente siempre se impone sobre lo importante. Me di cuenta de que no era falta de tiempo, era falta de decisión. Estaba postergando lo inevitable, decidir quién quería ser y cómo quería vivir. Y esa decisión no es cómoda, es incómoda. Te obliga a mirar de frente todo lo que estás evitando. La vida no se organiza sola, no se ordena por arte de magia. Se ordena cuando tú decides que ya no puedes seguir improvisando tu existencia. Improvisar es adictivo, te da la ilusión de libertad, pero es una trampa. La improvisación constante es el refugio del que teme comprometerse. Yo lo hacía. Me decía, así soy yo, espontáneo, adaptable. Mentira, estaba siendo incoherente, disperso, reactivo. Y lo peor, me estaba saboteando. Porque toda decisión postergada se convierte en un costo emocional que pagas con ansiedad. Fue en un retiro personal donde todo explotó. Me senté solo, sin distracciones, sin teléfono, y escribí una sola frase. ¿Qué he estado evitando decidir? Esa pregunta me rompió, porque debajo de cada área desorganizada en mi vida había una decisión no tomada. Mi salud, mi negocio, mis relaciones. Nada era casualidad, era consecuencia. Y eso me dolió, pero me liberó. Decidir no es elegir entre opciones. Decidir es cortar con lo que ya no va. Es comprometerte con una dirección. Y cuando haces eso, todo se reordena. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Empecé por lo más pequeño. Establecer horarios fijos, revisar mis prioridades semanalmente, decir no a cosas que antes aceptaba por miedo a perder. Y cada decisión, por mínima que fuera, me daba poder. El poder no viene de controlar todo, viene de hacerte cargo, de dejar de buscar excusas sofisticadas y empezar a tomar decisiones incómodas. Y sí, vas a fallar. Yo fallé muchas veces. Pero cada vez que fallaba era más consciente, más despierto, porque ya no vivía en modo piloto automático. Y eso cambia todo. Decidir te obliga a soltar versiones de ti que ya no encajan con la vida que estás construyendo. Y ese duelo, aunque necesario, es doloroso. A veces organizar tu vida implica decepcionar a personas que se beneficiaban de tu caos. A veces implica ponerte límites que antes no te atrevías a establecer. Pero si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Mucha gente piensa que organizar la vida es hacer una lista de tareas, pero no. Es tomar una decisión radical. Ya no voy a seguir siendo la versión improvisada de mí mismo. Y esa decisión transforma, porque cuando decides de verdad, dejas de negociar con tus excusas. Y ahí empieza el cambio real. Yo no quiero una vida perfecta, quiero una vida con dirección. Quiero despertarme sabiendo que, aunque no tenga todo resuelto, tengo claridad sobre hacia dónde voy. Porque la improvisación permanente desgasta, agota, apaga. La decisión enciende. Y cuando te enciendes por dentro, lo de afuera empieza a tener sentido. Y claro, decidir te obliga a hacer algo con lo que viene después. Porque decidir no es el final, es el principio de una nueva estructura. Todo en tu vida responde a un estándar que tú mismo has tolerado. No lo que sueñas, no lo que afirmas que quieres, sino lo que permites, lo que mantienes, lo que repites. Y eso fue un golpe duro para mí, porque me di cuenta de que mi desorden no era una casualidad, era una manifestación directa de mis estándares internos, mis reglas no escritas, esas que nadie ve, pero que rigen cada elección que haces. Cuando digo que alguien tiene desorganización crónica, no estoy hablando de falta de tiempo, estoy hablando de estándares blandos, de esa línea interna que has puesto tan baja que te permite vivir rodeado de ruido, de cosas a medias, de promesas sin cumplir. Yo estuve ahí, tenía grandes metas, grandes discursos, pero mis hábitos delataban otra historia. Mis acciones gritaban lo que mis palabras no querían admitir. Me pregunté,
¿Cuál es mi estándar mínimo aceptable? Porque ahí es donde vive tu realidad. No en tu visión, sino en lo que toleras. Y si toleras caos, vivirás en caos. Si toleras postergar, vivirás atrapado en ciclos infinitos. Cambiar mi nivel de organización no empezó con apps ni herramientas. Empezó cuando me harté de vivir por debajo de lo que sabía que merecía. Elevar tus estándares no es una frase motivacional. Es una práctica incómoda. Es decir, ya no más. Es limpiar lo que has dejado pendiente durante años. Es revisar tu calendario y darte cuenta de que si tu tiempo no tiene orden, tu vida tampoco lo tiene. Empecé a agendarme a mí mismo, a reservar bloques de enfoque, a proteger mi energía como si fuera oro, porque lo es. Al principio fue incómodo, claro que sí, porque tu entorno está acostumbrado a tu versión anterior. Y cuando subes tus estándares, molestas, incomodas, pero ahí es donde sabes que vas bien. Cuando tu orden empieza a generar fricción con el desorden de otros, significa que estás subiendo el nivel, y ese nivel se vuelve no negociable. Recuerdo una frase que me marcó: tus estándares son el termostato de tu vida. No importa cuántas veces lo intentes, si tus estándares siguen bajos, volverás al mismo punto. Es como querer volar con un paracaídas lleno de agujeros. No vas a llegar lejos. Tienes que coser esas grietas internas, la permisividad, la autojustificación, la mediocridad disimulada. Me di cuenta de que cada vez que me decía "después lo organizo", en realidad estaba diciendo "no es tan importante para mí". Y eso dolió, porque me obligó a aceptar que hasta ese momento mi estándar era el caos, y nadie más tenía la culpa. El poder está en asumirlo, en dejar de romantizar el desorden y empezar a hacer de la organización un acto de amor propio. No hablo de perfección, hablo de alineación, de que lo que haces por fuera refleje lo que crees por dentro. Y eso no se logra con motivación esporádica, se logra con estándares que no se negocian. Porque cuando algo se vuelve innegociable, se vuelve inevitable. Y eso cambia todo. Ahora, cada vez que algo en mi vida se desordena, no lo ignoro. Lo uso como brújula, como señal de que algo dentro de mí necesita reajustarse. Porque la organización no es un destino, es un reflejo de quién estás decidiendo ser todos los días. Y si quieres otro nivel, necesitas otro estándar. Yo era ese tipo de persona que lo resolvía todo en el momento. Siempre al límite, siempre reaccionando, siempre corriendo. Durante mucho tiempo, confundí eso con ser productivo, pero no. Era supervivencia. Vivía apagando incendios que yo mismo provocaba por no tener estructura. Y aunque por fuera parecía funcional, por dentro me estaba rompiendo. Me cansé, literalmente, me quemé. Y ahí entendí: no necesito más fuerza de voluntad, necesito un sistema. La palabra sistema suena fría, robótica, pero para mí se volvió la herramienta más compasiva que jamás adopté. Porque un sistema no depende de cómo me sienta. Un sistema sostiene incluso en los días malos. Y eso fue lo que me salvó. No podía seguir dependiendo de mi estado de ánimo para cumplir con lo que era importante. Necesitaba estructura, ritmo, previsibilidad. Empecé por lo más simple: bloques de tiempo. Elegí las primeras 2 horas del día como sagradas, sin reuniones, sin distracciones, sin teléfono. Solo estrategia y enfoque. Lo que antes me tomaba 3 días improvisando, ahora lo resolvía en una mañana. No era magia, era método. Y ese método me empezó a devolver energía, porque ya no me despertaba con ansiedad de todo lo que podría pasar. Tenía un plan. Luego vino la revisión semanal. 1 hora cada domingo para revisar lo que funcionó, lo que no, lo que viene. Sin juicio, solo con intención. Ese espacio se volvió mi GPS emocional. Si había desorden, lo identificaba ahí. Si me estaba desviando, lo corregía ahí. Y poco a poco, dejé de vivir reaccionando y empecé a vivir diseñando. Me costó, porque mi ego me decía: tú puedes con todo. Pero no, puedo con mucho, sí, pero no con todo al mismo tiempo y sin estructura. Mi sistema no es perfecto, pero es fiel. Está ahí cuando yo no estoy al 100%. Y eso no tiene precio. Me da la sensación de que tengo un compañero interno que me cuida,
que no importa lo que pase afuera, hay algo que me sostiene. También me ayudó a simplificar. Cuando vives sin sistema, todo parece importante, todo es urgente. Pero cuando tienes claridad, puedes decir no con más facilidad. Puedes priorizar sin culpa, porque sabes lo que estás construyendo. Y ese enfoque te da poder. Te devuelve la dirección. Ya no vives por reflejo, vives con causa. Y lo curioso es que, cuando empecé a compartir esto con otros, muchos me decían, eso es demasiado rígido para mí. Y lo entiendo, yo también pensaba así, hasta que me di cuenta de que la verdadera rigidez era vivir atado a la improvisación constante. Eso sí que era una cárcel. Tener un sistema no te aprisiona, te libera. Hoy mi calendario no es una lista de tareas, es una declaración de lo que valoro. Es el reflejo de mis prioridades reales, porque si no están ahí, no existen. Y no es que nunca me desvíe, claro que lo hago, pero ahora tengo un camino al cual volver. Y eso me mantiene en movimiento, en progreso, en construcción. La vida sin sistema es un experimento con demasiadas variables, y cuando estás cansado, confundido o estresado, esas variables te arrastran. El sistema, en cambio, te recuerda quién eres, incluso cuando lo olvidas. Y eso es lo que me salvó de seguir sobreviviendo y me permitió empezar a vivir con intención. Durante mucho tiempo rechacé la palabra estructura. Me sonaba a encierro, a rutina forzada, a pérdida de espontaneidad. Me decía que necesitaba libertad, espacio, flexibilidad. Pero lo que no entendía era que, sin estructura, esa libertad se volvía un caos disfrazado. No era libertad, era dispersión, era inestabilidad, era un sabotaje disfrazado de fluir. Y ese fluir me estaba hundiendo. Empezar a estructurar mi vida fue como construir un esqueleto donde antes solo había piel suelta. Al principio dolía, porque el desorden me daba una sensación adictiva de posibilidad infinita. Pero la verdad es que tanta posibilidad me paralizaba. No saber por dónde empezar, no saber cuándo parar, no saber qué es prioridad, eso te come la energía, te roba el alma. Fue cuando adopté mis primeras rutinas diarias que empecé a experimentar algo que nunca antes había sentido: libertad real. Porque ya no estaba corriendo detrás del tiempo, lo estaba liderando, lo estaba diseñando. Ya no dependía de que todo saliera perfecto. Tenía estructura suficiente para sostener lo inesperado. Y eso, para mí, fue una revolución silenciosa. Recuerdo cuando estructuré mi mañana por primera vez. Solo 3 pasos: mover el cuerpo, revisar prioridades y un espacio de enfoque sin interrupciones. Nada rígido, nada extremo, pero suficiente para sentir que el día empezaba conmigo al mando. Y eso cambió la narrativa, porque ya no me sentía víctima del día. Era el arquitecto, el que marcaba el ritmo. Muchos confunden estructura con rigidez, pero es al revés. La rigidez es vivir sin estructura, porque cualquier imprevisto te rompe. En cambio, cuando tienes estructura, tienes márgenes, tienes capacidad de respuesta, tienes suelo. Y ese suelo es lo que te permite volar más alto, sin miedo a caer. No fue fácil sostenerla, porque cada parte de mí quería volver a lo viejo, al hoy no importa, al después lo hago, al ya me organizaré más adelante. Pero cada vez que caía ahí, me sentía débil, desconectado, perdido. La estructura, en cambio, me recordaba a diario quién estaba eligiendo ser. Y eso me devolvió el poder. Implementé sistemas simples: una agenda visual, un espacio físico organizado, rituales de cierre al final del día. Y no era para ser más productivo, era para estar más presente, para no terminar cada jornada con la sensación de que todo se me escapó. La estructura se convirtió en la herramienta que me devolvía tiempo, foco y presencia. Hay algo hermoso que descubrí. Cuanto más estructura tengo, más creativo me vuelvo, porque mi mente ya no está sobrecargada con microdecisiones inútiles. Está liberada para pensar, para crear, para conectar. No estoy limitado, estoy anclado. Y ese ancla me permite explorar más lejos sin perderme.
Hoy sé que la estructura no es una prisión, es el plano de libertad más profundo que puedo construir, porque no estoy atado a la improvisación constante ni al capricho del momento. Estoy eligiendo con claridad, estoy creando con dirección, estoy viviendo con orden, no como castigo, sino como una forma de honrar mi vida. Y mientras más avanzo, más me doy cuenta de que el verdadero crecimiento no viene del caos, viene del orden bien elegido. Y ese orden es lo que abre la puerta a lo que viene después. Una de las frases que más marcó mi forma de ver la vida fue: el mapa no es el territorio. Lo escuché de uno de mis mentores cuando estaba en plena tormenta interna, tratando de organizar mi vida desde el caos emocional. Lo entendí después de mucho tropezar. Tener un plan no garantiza que vivirás lo que planeaste, pero no tenerlo garantiza que te perderás. Así que dejé de vivir reaccionando y empecé a diseñar como un estratega. Diseñar no es simplemente anotar metas en una hoja. Diseñar es tomar el control del mapa mental que usas para moverte por la vida. Porque lo que crees que es realidad muchas veces es solo una interpretación antigua que nunca actualizaste. Y ahí es donde se genera el conflicto. Estás intentando avanzar con un mapa que ya no sirve, que está obsoleto, que fue creado por una versión antigua de ti. Me senté, literalmente, a rediseñar mi vida. En un cuaderno en blanco escribí cada área clave: salud, relaciones, propósito, finanzas, contribución. Y en cada una puse la versión actual y la versión deseada. Luego tracé los caminos. ¿Qué hábitos sostienen esa nueva versión? ¿Qué estructuras necesito construir? ¿Qué debo soltar? Fue brutalmente confrontador, porque diseñar exige verdad. No puedes construir sobre fantasías. Empecé a ver mi vida como un campo estratégico, no como una improvisación emocional. Cada decisión era una pieza, cada hábito una línea en el mapa. Y el objetivo no era la perfección, era la dirección. Quería dejar de sentirme como alguien que sobrevive y empezar a vivir como alguien que comanda, que sabe a dónde va, aunque el camino sea incierto. Pero ahí viene la paradoja. Por más que diseñes, la vida siempre te va a sorprender. Y es ahí donde el estratega se separa del improvisado. Porque el estratega tiene principios, tiene anclas, tiene claridad interna. Así que no importa si el territorio cambia, él ajusta el mapa sin perder el rumbo. Y eso es lo que aprendí a hacer, reajustar sin rendirme. Para eso empecé a usar herramientas visuales, mapas mentales, tableros de visión, sistemas de seguimiento. No por moda, por necesidad, porque mi mente sola ya no era suficiente. Necesitaba ver mi progreso, necesitaba recordar mi norte cuando todo se nublaba. Y ese acto, simple pero profundo, me mantenía en foco. También aprendí a revisar el mapa con frecuencia. Lo que servía hace 6 meses, hoy ya no encaja. Y eso está bien. El problema es quedarte atrapado en una estructura que ya no te representa. Ahí es donde la organización muere y nace la frustración. La vida no te pide rigidez, te pide conciencia. Te pide que diseñes sabiendo que todo puede cambiar. Diseñar tu vida no es un evento único, es un acto diario, es una actitud. Es despertar cada mañana y preguntarte: ¿estoy siendo el arquitecto de mi existencia o el inquilino de mis excusas? Y cuando esa pregunta se vuelve tu brújula, el mapa deja de ser una fantasía y se convierte en una herramienta real. Lo más poderoso es que, al vivir así, empiezas a inspirar sin decir nada. La gente siente tu coherencia, percibe tu dirección, no porque todo esté resuelto, sino porque estás presente, estás en construcción, estás en diseño consciente, y eso se nota. Y mientras el mapa se va actualizando, hay algo que no cambia: la intención con la que lo trazas. Porque si diseñas con propósito, el territorio, aunque desafiante, siempre será terreno fértil para crecer. La primera vez que me senté a revisar mi semana, no supe qué estaba haciendo. Me sentí torpe, perdido, como si intentara hablar un idioma nuevo. Porque revisar tu vida es mirarte sin filtros, sin adornos, sin la narrativa que usas para justificar lo que no hiciste. Y eso duele, pero también te libera. Porque si no te das retroalimentación, vives repitiendo los mismos errores con nombres diferentes. Yo solía seguir adelante sin mirar atrás. Decía: lo pasado pisado, pero no. Lo pasado no se pisa, se estudia. Porque si no lo estudias,
te estudia a ti y te atrapa. Cada semana que pasaba sin revisión era un ciclo más que dejaba abierto, una oportunidad de mejora desperdiciada. Y por más que intentaba organizarme, sin revisión, todo se desmoronaba. El orden requiere ajuste, y el ajuste solo nace de la conciencia. Incorporé el hábito de revisar cada domingo. Me aislaba 45 minutos, sin teléfono, sin ruido, solo yo, una libreta y una pregunta: ¿qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Qué aprendí? No siempre encontraba respuestas claras, a veces solo encontraba verdades incómodas, pero con el tiempo, esa práctica se volvió un ritual sagrado, un espacio para mí, para realinearme, para recordar hacia dónde voy y por qué. Fue en esas revisiones donde descubrí mis patrones más tóxicos: el autoengaño, el perfeccionismo paralizante, el exceso de compromiso. Cosas que nunca habría visto en el torbellino de la rutina, pero que al observarlas con atención me daban poder. Porque no puedes cambiar lo que no entiendes y no puedes entender lo que no observas con calma. También me di cuenta de algo profundo. Revisar no es castigarte, no es hacer una auditoría para culparte, es abrazarte con verdad, es darte permiso de ajustar sin autoagredir, es construir una relación más honesta contigo mismo. Y esa honestidad, aunque incómoda, es la base de cualquier transformación real. Con el tiempo, empecé a llevar esas revisiones a otros niveles: revisiones mensuales, evaluaciones trimestrales, momentos de reflexión más profunda, no como una exigencia externa, sino como un acto de liderazgo interno, porque liderar tu vida implica tener la humildad de mirar lo que no va bien y la valentía de hacer algo al respecto. Descubrí que cuando dejo de revisar, me desconecto, pierdo el pulso de lo que importa, me empiezo a mover por inercia, y ahí es donde el desorden se cuela otra vez, porque el caos ama la falta de atención, se alimenta de tu ausencia. La revisión, en cambio, te mantiene despierto, presente, responsable. Lo más potente es que cada revisión me mostró que el progreso no se mide en logros masivos, sino en microajustes, en corregir un hábito, en soltar una excusa, en reafirmar una intención. Ahí es donde está el oro, no en lo que haces una vez, sino en lo que ajustas 1000 veces hasta que se vuelve parte de ti. Hoy no concibo una vida organizada sin revisión constante, porque organizar no es ordenar cosas, es ordenar decisiones. Y esas decisiones solo se mejoran si te detienes, observas, aprendes y ajustas. Es un ciclo, un compromiso, una práctica. Y ahí, justo ahí, es donde la organización se convierte en transformación. Comenta ahí abajo esta frase y hazla parte de tu identidad. La organización no es una tarea, es un camino de transformación personal. Porque no se trata de hacer más, se trata de ser más. Y el primer paso es dejar de vivir anestesiado por el caos.